Y ahora sube la temperatura y hay muchas dudas, muchas inquietudes acerca de sexo, ¿verdad? ¿Y por qué me miras a mí? No, por no mirar a nadie más. ¿Por dudas o por ya sexo? está esperándonos allí Silverio. Un Nuestro aplauso. sexólogo. Hola, Silverio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido. Además vamos a hablar de un tema pero que muy interesante e importante. ¿Sí? Vamos a hablar de anticonceptivos que se podrían, yo no sé si agrupar en dos. O en más, principalmente. ¿no, Susana? No, los hormonales por un lado. Sí. Y luego estaría lo que... Métodos los barreras y los definitivos podríamos hablar incluso también, que Amigo. serían los de intervención quirúrgica, ¿no? O sea, que serían tres casi. Sí, incluso si me apuras, si me permites la licencia, podríamos hablar hasta de aconceptivos. Anti es contra y A es no. Entonces, muchas veces las prácticas sexuales que no impliquen coito, que no es lo mismo que abstinencia, también serían una posibilidad a tener en cuenta. Claro, evidentemente. Sí, claro. Si no hay coito, estamos hablando de una práctica anticonceptiva. Eso es, aconceptiva. Aconceptiva, claro es. Vamos a Joder, subir el nivel. hay que pensar con eso. Vamos a ir paso a paso, porque que hay dudas, pero Silverio seguro que nos las va a resolver. Vamos a escuchar Vamos con ellas. la primera pregunta. Bueno, pero Silverio, la primera respondemos. Es un poco complicada, un poco complicada y enseguida le damos al coco y respondemos a los aragones. Adelante. Que para eso estás aquí. Adelante. ¿Algún método anticonceptivo 100% seguro? Hay un 100% seguro. 100% seguro, pues fíjate los aconceptivos, pero perdonad la broma, no. 100% seguro no hay nada, excepto los definitivos, es decir, los que conllevan intervención quirúrgica. Lo que pasa que, salvando la letra pequeña, cuando hacemos una intervención quirúrgica, damos por hecho que es irreversible. Digo la letra pequeña porque se ha podido lograr en algunos momentos hacerlo reversible. Entonces, en el plano anticonceptivo solo podríamos hablar de un 100% en ese tipo de casos. Ahora, anticonceptivos hormonales y anticonceptivos de barrera, todos tienen un margen de error, y eso hay que saberlo. Lo pone, evidentemente. Pero es pequeño. Es muy ¿Qué pequeño, margen? es muy Claro. pequeño. ¿Cuál? Y depende mucho del usuario. Yo creo que además aquí nos rasgamos las vestiduras. Los que de alguna manera pueden estar más en contra por cuestiones morales suelen aumentar el porcentaje de fallo, y los que a lo mejor consideran que el fallo está más en el usuario tienden a minimizar un poco ¿Y en ese medio? riesgo. Silverio, claro. ¿De qué porcentaje estaríamos hablando? Yo creo que podríamos hablar de un 98-99%, aunque los números son discutibles, en función de si hablamos de uno u otro método. Silverio, vamos a hablar de uno u otro método, efectivamente, que los tenemos aquí. También hay que recordar que estamos hablando de un método que la función, estamos hablando, sería anticonceptiva, pero también están las enfermedades de transmisión sexual. Ahí acabamos pronto. Ahí acabamos pronto. Porque para las enfermedades de transmisión sexual, ¿cuál es el eficaz? El único, el preservativo. El es decir, único. Masculino y femenino, que es el único método que, digamos, que tiene la doble función de impedir el embarazo y paralelamente impide las infecciones de transmisión sexual. Es un método de barrera, impide de alguna manera el contagio, ¿vale? Muy bien, este es el único, por tanto es Eso en un 98%, has dicho. Habría que leer la letra pequeña y los números son siempre discutibles, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo en un alto grado, si me permitís un poco la subjetividad del concepto. El femenino... ¿No lo habías visto nunca? ¿Te saco uno abierto? Sí. Susana. No, Mira. Mira. Este Pues lo tengo lavado, porque habitualmente sale... Gracias. No, lavado sin usar, pero lavado. Qué mala A estrenar, está a estrenar. Porque al No abrirlo, iba a decir porque todavía... porque al sigue- abrirlo lleva mucho lubricante. Sí. Entonces, para no mancharnos, este es el preservativo femenino. No, que es más habitual el masculino, Sí, el femenino, claro, se usa hombre, menos, se ¿no? Se usa muy poco, por eso Se lo he usa muy traído, poco. porque digo, a lo mejor aporta algo de novedad. Y por cierto, ¿y por qué se usa tan poco? Básicamente porque supongo que es un tanto incómodo. Yo ¿o creo no? deberíamos hacer una reflexión social, Pues venga, Jesús. vamos Yo a porque hacer una creo reflexión que social. la principal carga de la anticoncepción recae sobre todo sobre la mujer, y entonces la mayoría de anticonceptivos hormonales recaen el peso en la mujer, y solo había de alguna manera un anticonceptivo en el que caía el peso por el hombre, que es el masculino, ¿no? Entonces yo creo que por eso se usa poco. El hombre en general suele escaquearse de estas Me cuestiones. estaban comentando, me dicen, ¿cómo se pone? Bueno, pues que si lo compras lo tienes aquí, como además, todo. el manual de instrucciones, Sí, lo pone para muy que clarito. se sepa. Hombre, yo tampoco creo que cómo sea muy se difícil. tiene que... No es difícil. Hay cosas más difíciles. Un logaritmo, un sudoku, es bastante más complejo. Sí, que tampoco hay mucho margen de A ver, error. déjame ver los dibujitos. Mira, está ahí totalmente explicado, paso por paso, instrucciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego ya, pues a disfrutar. Muy bien. Hasta 7, ¿no? Que sabes ¿Qué contar. cosas? Sí, Bueno, sí, vamos a además. seguir porque me estoy perdiendo. Vamos a Ese seguir es el viendo femenino, más cosas. sí. Venga, más anticonceptivos, estaríamos ahora ya de los que sí que son anticonceptivos puramente, Muy bien. que por tanto no tienen
efectos en el tema de la transmisión de enfermedades sexuales. Ajá. Vamos a ellos, los distintos tipos, cuando quieras. Empezamos por la píldora. Yo más que píldora hablaría de hormonales, Sí, porque al fin y al cabo es lo que son. Lo que pasa es que sucede esto como casi todo, ¿no? Es decir, tú puedes tener un mismo principio en pomada, en pastilla, en muchos formatos, ¿no? Entonces digamos que el anticonceptivo hormonal propiamente dicho ha sido la píldora. Sí. La píldora en realidad es antigua, independientemente de la marca, porque lo que intenta es impedir la ovulación, por eso se llaman anovulatorias. Es no, impide que ovulemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que pasa es que en los últimos tiempos, afortunadamente, hemos conseguido anticonceptivos hormonales sin necesidad de que pasen por la barrera gástrica y hepática, el hígado, como pueden ser, por ejemplo, los parches. Es decir, esto sería el mismo principio que los anovulatorios, pero al llevarlo pegado en la piel, digamos que nos evitamos la barrera gástrica y la barrera hepática y el efecto es prácticamente el mismo. ¿Y la eficacia? Igual. ¿Sí? Si cabe mayor, porque nos libramos de temas como olvidos, por ejemplo. Sí, que es frecuente. Claro, que en ocasiones puede haber olvidos. Y luego tendríamos también uno muy reciente que es el anillo vaginal, que no tiene ningún efecto barrera, aunque suene a vaginal, que es un pequeño anillo parecido al látex, que se introduce en la vagina durante 3 semanas y va soltando la hormona directamente al aparato genital. Silverio, sería otro método hormonal. Si un día se nos olvida tomarnos la pastilla, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tomar 2 al día siguiente o no? Leer el prospecto, Susana, que me parece una prioridad de la respuesta, ¿vale? Porque ahora hay de bastantes tipos, pero en general, y con esto estoy dando respuesta a la mayoría de situaciones en que suceda, si han pasado menos de 12 horas, me la tomo y en principio no tiene por qué haber problema. Si han pasado más de 12 horas del olvido, me la sigo tomando para no alterar el ciclo, pero cuidado, ese mes tengo que suplementar el apoyo anticonceptivo. Oye, Silvia, te voy a preguntar una cosa que lo estaba pensando y me estaba haciendo gracia. ¿Esto tiene fecha de caducidad? Todo, absolutamente todo, y lo tienes ahí escrito. Porque lo lleva en la caja y en el propio preservativo. Con lo cual es un tema que hay que mirar. Siempre. Te lo digo porque tengo un amigo que lleva siempre en la cartera, pero... Mal desastre. Además, además Jesús, si lo lleva en la cartera le pasamos el calor corporal y se puede fastidiar. ¿Deja de ser eficaz si está caducado? Por supuesto. Además tenemos que tener en cuenta, Suena, que el látex es un producto vegetal. Nos parece plástico, la gente cree que es plástico, sintético. Y el látex es la savia del caucho, que es un árbol. Entonces, como todo producto vegetal, tiene una vida limitada. ¿Cuál es la puñeta, si me permitís la expresión? Que una vez caducado tú no le ves los agujeros por ningún sitio, pero podemos hablar de microporos, y por esos microporos podría pasar el virus del SIDA o el espermatozoide. Pues por eso tengo que hablar con mi amigo. Habla con tu amigo y dile que los cambie de vez en cuando. Bueno, y ahora a quien vamos a escuchar es a los aragoneses. Doctor, ¿tomar anticonceptivos tiene efectos secundarios? Sí, Muy buena claro, pregunta. por supuesto, todo, vamos a ver, todo medicamento tiene efectos secundarios, ¿de acuerdo? En principio los anticonceptivos hormonales son un medicamento y como tal tienen efectos secundarios. Yo de todos modos creo que lo que hay que hacer es ser suficientemente cauto como para valorar las ventajas y los inconvenientes, y ahí el balance nos sale positivo. También es cierto que... ¿Pero de qué efectos estamos hablando? Pues, porque hombre, se escucha de todo en la calle. Se escucha de todo, sí, que engorda, que no sé qué, que no sé cuántos. Hombre, yo creo que ahí arrastramos un poco una leyenda, que no era tan leyenda al principio, porque en los años 60-70, cuando aparecieron, las dosis hormonales eran muy elevadas, y ahora, digamos que la dosis hormonal ha bajado muchísimo, o sea, el porcentaje que utilizan ahora no tiene nada que ver con el de hace 30 años, en cambio sigue el rum un poco de los efectos secundarios, ¿vale? Y de cualquier modo yo creo que el ginecólogo ahí, trabajando con la paciente en concreto, va a conseguir encontrar el anticonceptivo que es ideal para esa paciente. Además ahí tenemos una garantía, es decir, el hecho de que los anticonceptivos hormonales requieran todos de receta médica hace que pasemos primero por un profesional sanitario. El profesional sanitario va a ser el que decida si esa mujer tiene o no una contraindicación, buscar uno u otro, mal. Evidentemente. Entonces, si hay alguna persona que tiene trombosis o cuestiones que facilitan los problemas circulatorios o vasculares, el ginecólogo lo tendría que valorar. Bueno, pues vamos a escuchar otra pregunta en la calle. Doctor, ¿afecta la toma de anticonceptivos al deseo sexual? Muy buena pregunta también. Sí, es muy buena, además muy repetida y muy para pensarla. Me explico. Al principio sí, es decir, yo creo que al principio, cuando salieron a la venta 60-70, llevaban alta dosis de progesterona, que es una hormona que inhibe lo que es el deseo sexual propiamente dicho. Ahora ya no, ¿vale? Es decir,
aquellas personas que vean afectado su deseo sexual por cuestiones hormonales bajo los efectos de la píldora anticonceptiva son poquísimas, ¿vale? Lo que sí puede suceder, y a veces sucede, es que la píldora anticonceptiva o el método anticonceptivo hormonal se puede convertir en la cabeza de turco al que le culpamos de todo. Entonces, claro... La excusa, ¿no? Sí, puede haber problemas de pareja, puede haber circunstancias personales evolutivas, y entonces, claro, siempre es más fácil decir es por la píldora que por otras cuestiones, pero fisiológicamente hablando, yo creo que esa es una afirmación que tendríamos que empezar un poco a archivar. Silverio Sáez, sexólogo, muchas gracias por esta lección de anticonceptivos que nos has dado esta tarde. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora me van a...